Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, hay muchas personas que afirman creer en Dios, pero muchos de ellos no sienten el amor de Dios y no tienen la seguridad de su salvación. Cuando se les pregunta, ¿quién es el Dios en el que creen?, muchos no pueden responder nada con seguridad. Un hijo debe conocer y saber sobre su padre. Debe ser capaz de hablar con él y de compartir su amor. Aun cuando afirmen que son hijos de Dios, si no conocen ni saben de Dios Padre, ni tienen comunión ni compañerismo con Él, les resultará difícil tener la seguridad de su salvación y llevar una vida cristiana llena del Espíritu Santo. El mensaje de la cruz enseña en forma clara sobre Dios Padre y de su providencia para con nosotros. Espero que, a través del mensaje de hoy, puedan entender qué clase de persona es Dios el Padre. Amados hermanos y público televidente, esta es la segunda prédica del mensaje de la cruz, y continuando con el último mensaje, hoy les compartiré acerca de quién es Dios. En la última prédica les dije que Dios es el único y solo creador de todas las cosas. Les mencioné las evidencias del Dios creador, que son claramente visibles en su creación y en sus obras milagrosas que no pueden ser hechas por el hombre. Ahora, en este segundo mensaje, conoceremos al Dios Yo Soy el que soy. Cuando algunos oyen que Dios creó el universo y todas las cosas que hay en él, hay quienes se preguntan, ¿quién hizo a Dios el creador? ¿Hace cuánto tiempo existe Dios y qué es lo que había antes de Él? Sobre esto, Éxodo capítulo 3, versículo 14 nos dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Nadie procreó ni creó a Dios. Dios ha existido incluso antes de la eternidad y existirá a través y a lo largo de toda la eternidad, cosa que el ser humano no puede ni siquiera imaginar. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia y al conocimiento del hombre, siempre debe haber un principio y un final para todo. Por ejemplo, los hombres y los animales tienen un principio y un final. Empiezan naciendo en este mundo y terminan muriendo y dejándolo. Incluso la más antigua pieza arqueológica debe haber tenido un origen o principio en el momento de ser hecha. Todos los acontecimientos y hechos históricos también tienen un origen y un final. Por eso, las personas se preguntan cómo llegó a existir Dios, pensando o asumiendo que también Dios debe tener algún tipo de origen o principio. Pero si tan solo pudieran ir más allá de los límites del razonamiento humano, resultaría más bien extraño para un ser absoluto como Dios el Creador tener un origen o principio. Nosotros, los seres humanos y nuestro conocimiento, tenemos un principio y un final. Por eso no podemos entender este concepto de un ser absoluto. En consecuencia, no debemos aplicar nuestro conocimiento a la verdad de Dios. Si Dios hubiera tenido un comienzo en algún momento del tiempo, entonces debería de haber existido algo antes de eso. Ello implicaría a su vez que alguien creó a Dios o que Dios no es un ser absoluto. Por eso, si Dios es absoluto y perfecto, resulta obvio que no tenga ni comienzo ni fin y que desde el principio debe haber existido por sí mismo. Damas y caballeros, ¿qué forma tenía Dios antes del inicio de los siglos y cómo llegó a existir? Juan capítulo 1, versículo 1 cita, en el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el pasaje de hoy, el principio se refiere al momento en que Dios existía solo, antes de que todo fuera creado. Esto es, antes de la eternidad, cosa que el hombre, como simple criatura, no puede entender con su limitada experiencia y conocimiento. Está escrito que el Verbo era Dios, referido a que Dios ha existido desde antes del principio. Dios no tenía ninguna forma, pero existía como el Verbo en sí, y esta era la palabra. Además, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, se cita: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí, luz y tinieblas tienen un significado espiritual. Por una parte, tinieblas se refiere a todo aquello que no es verdadero, como injusticia, desobediencia, pecado y maldad. Por otra parte, luz se refiere a todo lo que pertenece a lo verdadero, como amor, bondad y justicia. En la luz no hay pecado ni maldad. Dios no solo era espiritualmente luz, sino que además existió realmente como luz. Dios era el Verbo, que existió en la forma de una inimaginable, bella y misteriosa luz con una voz retumbando dentro de ella. Existió como una clara y transparente, dulce y suave, y sin embargo, poderosa voz que podía tronar en todo el universo como una hermosísima luz que el hombre no puede alcanzar a concebir. Como luz y palabra, en un determinado momento, Dios concibió la creación del ser humano para tener con quien compartir su amor. Para cumplir su plan con el hombre, en primer lugar, se dividió a sí mismo en la Trinidad. Entonces, Dios Padre se dividió en el Hijo Jesús, quien luego sería el Salvador de la humanidad, y el Espíritu Santo, quien es el ayudador. Estas tres personas existieron como seres o entes separados e individuales, pero su origen es el mismo. Por eso decimos la Trinidad de Dios. Entonces, la Trinidad dividida de Dios Padre tomó una forma específica. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos explica acerca de esta forma. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen, es decir, a la imagen del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso podemos ver cómo es Dios tan solo mirándonos a nosotros mismos. Es decir, la Trinidad de Dios creó al hombre a su propia imagen. Por supuesto, la imagen no solo se refiere a la apariencia exterior, sino también al corazón de Dios. Sin embargo, desde la caída de Adán, el corazón del hombre dejó de asemejarse al corazón de Dios y el hombre se apartó de Dios. Luego explicaré más en detalle acerca de esto. Queridos hermanos, a diferencia de los seres humanos, que somos simples criaturas, Dios es yo soy el que soy. Él existió antes de la eternidad y existirá más allá de la eternidad. El Dios yo soy el que soy es el único Dios verdadero y perfecto. Solo a Él debemos de adorar y amar. Algunas personas no saben esto y adoran ídolos que son hechos por hombres. Los hacen de metal, madera o de piedra y luego se inclinan ante ellos. Si sus hijos no los reconocieran, sino que llamaran papá y mamá a otras personas, ¿no se pondrían muy tristes ustedes? De la misma manera,
cuando las personas no buscan a Dios, quien es el Creador, sino que adoran a ídolos hechos por mano del hombre. ¿No entristecería eso igualmente el corazón de Dios? Por eso, Dios aborrece la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué cosa hay en el cielo? En el cielo están las constelaciones Polaris, la Osa Mayor, el Sol, la Luna, y también están los ángeles. Por eso, continúa el versículo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si sus abuelos han adorado mucho a ídolos, esto alcanzará a sus hijos y a sus nietos y afectará a la tercera y hasta la cuarta generación de su familia. Está escrito que Dios es un Dios celoso. Entonces, se podrá preguntar, ¿tiene Dios celos de otra persona? Pongámoslo de la siguiente manera. Si sus propios hijos no lo llaman papá ni mamá, sino que lo hacen a otros en el vecindario, ¿acaso no se pondrían celosos? ¿Sus hijos significan algo para ustedes o no? Solo Dios, que existe por sí mismo, es el verdadero Dios, y nosotros tenemos que adorarlo solamente a Él. En este punto, tenemos que recordar algo más. Es un hecho que no es posible que Jesús, quien vino a este mundo como el Salvador, haya tenido padres terrenales, porque su origen es el mismo que el de Dios Creador. Desde luego, para que Jesús viniera en carne a este mundo, tenía que nacer del cuerpo de la Virgen María. Sin embargo, está escrito en Mateo capítulo 1, versículo 18, estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice el pasaje, su madre, porque fueron los discípulos de Jesús quienes escribieron esto. Lo escriben de acuerdo a su punto de vista. Por eso dice, estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen. Esto es muy importante. Noten, por favor, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús no recibió nada de energía de vida de la sangre de José ni de María. Es decir, Jesús no fue concebido por el espermatozoide de José ni por el óvulo de María. Está escrito de esta manera para enfatizar que Jesús no fue concebido por la unión de los genes de María o José, sino solo por el Espíritu Santo. Y agrega la cita, antes que se juntasen. ¿Acaso no se habían ya unido por haber estado desposados para casarse? No, no lo habían hecho aún. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto claramente nos dice que no hubo ni espermatozoide ni óvulo alguno involucrados en la concepción de Jesús. Jesús no fue concebido como todo ser humano por la unión del espermatozoide del Padre con el óvulo de la Madre, sino por el poder del Espíritu Santo. La Virgen María fue tan solo un instrumento o medio para atraer al Salvador al mundo, y Dios usó su cuerpo en ese determinado momento. En este mundo, para llegar a ser padres biológicos, el bebé debe haber sido concebido por la unión del espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer. Pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y solo tomó prestado el vientre
de María. Entonces, ¿cómo podría ser María la madre de Jesús? ¿Cómo podría ser ella la Santa Madre? Eso no tiene ningún sentido. Estimado público, en el caso de las parejas estériles o infértiles, hay una forma en la que pueden tener hijos. Toman un espermatozoide y un óvulo y hacen que la concepción se realice. Entonces, si usan el vientre de otra mujer o si utilizan otros medios, ¿podría ser ese instrumento o ese aparato el padre y la madre del niño? ¿Podría esa madre sustituta llegar a ser la madre real del bebé? En este caso, no hay células reproductoras que participen en la concepción. Solo se usó el vientre de la mujer. Entonces, se podrá decir que esta madre sustituta o cualquier otro aparato utilizado en la fecundación sean los verdaderos padres de la criatura. No, no podemos afirmar eso. La Biblia claramente nos dice que Jesús nunca llamó madre a María. Lean por favor cuidadosamente la Biblia. Cuando los discípulos escribieron, desde su perspectiva mencionaron su madre o madre. Sin embargo, nuestro Señor la llamó mujer. Solo en una ocasión Jesús usó la palabra madre. ¿Qué quiere decir esto? Fue cuando estaba crucificado en la cruz. Jesús le dijo a su discípulo Juan, «He ahí tu madre». Es decir, el Señor era todo para la Virgen María y ahora estaba muriendo vergonzosamente en la cruz. Qué devastada debe haberse sentido la Virgen María. Es por eso que Jesús le dijo a su discípulo amado Juan, «He ahí tu madre». Le decía a Juan que debía servir y cuidar de María como a su propia madre. Por eso, Juan la cuidó hasta el final. Fue en Turquía, ¿cierto? Hasta que ella murió en Turquía, Juan la sirvió. Incluso la continuó cuidando después que regresó de su exilio en la isla de Patmos. Cuando nuestro Señor convirtió el agua en vino, llamó mujer a María. ¿Por qué Jesús la llamó mujer? Ella no era un hombre, sino una mujer. Por eso llamarla mujer era la forma más apropiada y correcta de hacerlo. Jesús no podía llamarla señora fulana de tal o abuelita. ¿Cómo debía llamarla entonces? No podía tampoco llamarla hermana. Lo más apropiado era llamarla mujer. Por eso Jesús la llamó mujer. Él nunca la llamó madre. Por eso podemos concluir que Jesús nunca llamó a la Virgen María madre. En vez de ello, siempre la llamó mujer. Es porque un ser humano como simple criatura no podía ser la madre de Dios el Creador. Algunas personas adoran a la Virgen María de la misma manera que adoran a Dios. Pero solo Dios, como Trinidad, puede ser objeto de nuestra adoración. Espero que ustedes solo adoren y den gloria al Dios, quien es yo soy el que soy. Amigos, en tercer lugar, Dios es omnisciente y omnipotente. El Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. En la Biblia hay muchos pasajes que mencionan a aquellos que con fe experimentaron el poder de Dios. El Mar Rojo se abrió en dos y el sol y la luna se detuvieron por el poder de Dios. Fuego cayó del cielo y comenzó a llover luego de 3 años y medio de una terrible sequía. Jesús, cuyo origen es Dios mismo, manifestó las mismas obras del Dios omnipotente. Resucitó a los muertos y sanó todo tipo de enfermedades y dolencias. Calmó el viento y las aguas del mar y caminó sobre el agua. Aún después de la resurrección y ascensión de Jesús, el poder de Dios fue manifestado a través de los apóstoles. Especialmente en el caso de Pedro, la gente traía a sus enfermos esperando que al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos para que sanaran. En el caso del apóstol Pablo, sus pañuelos, paños y delantales eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían.
El poder de estos apóstoles era tan grande que las obras de Dios se realizaban aún a través de sus sombras y de sus pañuelos. Ustedes están viendo estos milagros hoy en día. Muchos de nuestros siervos y miembros de la iglesia sanan a muchas almas orando con los pañuelos. Asimismo, alrededor del mundo entero se están realizando estas campañas de sanidad con los pañuelos ungidos. Ustedes están viendo que lo que sucedió hace más de 2000 años se hace ahora realidad. Algunos se preguntarán, ¿cómo puede un hombre realizar estos milagros? Estos milagros solamente sucedían hace 2000 años atrás, solo durante el tiempo de Jesús. ¿Cómo puede un hombre ahora manifestar este poder? Por eso, si alguien efectúa estas obras milagrosas, algunos dicen que es herético, como si estuviera mintiendo o algo así. Sin embargo, ¿no era también el apóstol Pablo un hombre? Además, ¿conoció o vio él a Jesús personalmente? No, claro que no. Llegó a conocer a Jesús después de su resurrección y no era el mismo Jesús, en cuerpo, sino en espíritu. Pablo solo oyó la voz del Espíritu. Aún así, realizó impresionantes obras milagrosas. Además, 2000 años han pasado hasta ahora. Las naciones suman conocimiento tras conocimiento y el mundo se llena de pecado. A menos que vean las poderosas señales y prodigios de Dios, ¿cómo podrían llegar a tener una verdadera fe? Y Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo obra y se manifiesta de la misma forma hace 2000 o 1000 años atrás. Como dije, el poder de Dios manifestado a través de Jesucristo no solo tuvo lugar en ese tiempo, sino también puede ser demostrado incluso hoy en día. Estas obras milagrosas se han venido realizando continuamente en esta iglesia desde su fundación. Cada semana recibimos testimonios de sanidad de enfermedades incurables de todo el mundo. Además, las personas experimentan los asombrosos milagros de Dios aun cuando no reciben mi oración personalmente, sino solo por internet o por la pantalla de televisión. Hay muchas parejas que durante años, muchos años de matrimonio, no podían tener hijos, pero que han sido bendecidas con hijos luego de recibir la oración. Y esto sucede no solo en Corea, sino también en otros países. Los que residen en el extranjero envían sus pedidos de oración y fotos por fax o por correo electrónico. Cuando oro poniendo mis manos sobre las fotos, el poder de Dios se manifiesta trascendiendo el tiempo y el espacio. Entre estos casos está el de una niña pakistaní de nombre Cynthia que estaba muriéndose de una enfermedad denominada celíaca. Estaba tan débil que no podía ser sometido a una cirugía y los médicos ya la habían desahuciado. Sin embargo, su hermana mayor, quien se encontraba en Corea en ese momento, me trajo una foto de Cynthia y oré por ella. Desde el mismo instante en que oré sobre la foto, Cynthia comenzó a recuperar su salud y muy pronto fue dada de alta del hospital. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre
de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.